Cuando hablamos del golpe militar de 1955, llamado la Revolución Libertadora, o más conocido como el derrocamiento de Perón, se nos viene a la mente estas imágenes, y estas otras también, y estamos hablando del histórico bombardeo en Buenos Aires, y el ataque con explosivos y bombas a población civil en la Plaza de Mayo, en la Casa Rosada, en la Casa Presidencial y otros puntos de la capital federal con un solo objetivo: matar a Perón. La Revolución Libertadora, liderada por los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, tenían como misión no solo derrocar el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, sino también terminar con su vida. Por eso, a partir de junio de 1955, y cuando el gobierno peronista llevaba 9 años en el poder, comenzaron las sublevaciones de una parte del ejército hacia su propio líder y presidente. Con el paso de los meses, el peronismo comenzó a perder fuerzas, y no solo por el boicot opositor de partidos como la Unión Cívica Radical, el Partido Comunista u otros partidos menores, sino que además se echó en contra del poderoso grupo de chacareros unidos en la sociedad rural, a la parte más agitadora y rebelde del ejército, que pedía cambios y sobre todo se puso en contra también de las instituciones históricas como la iglesia. Y a partir de los bombardeos de la Plaza de Mayo, era inminente que el gobierno elegido por la gente, podés estar de acuerdo o no con el peronismo, pero Perón había sido votado por la gente, no hay discusión, dicho gobierno tenía las horas contadas, pero tardó un poco más en caer. Y en los libros de historia, documentales y narraciones de historiadores se quedan con ese escenario fatídico de la Plaza de Mayo bombardeada, donde hubo más de 300 víctimas fatales y más del doble de heridos, según los números oficiales, y se quedan cortos con el resto de la sublevación, que llegó a niveles de altísima traición a la patria. Por eso hoy en la revista PUAG te traemos el histórico bombardeo a Mar del Plata en 1955. ¡La puta que los parió! El 16 de septiembre de 1955, una nueva sublevación por parte del ejército que estaba en contra del gobierno republicano de Perón comienza a cranear un nuevo alzamiento para terminar con su gobierno y también con su vida. Los puntos estratégicos elegidos y sublevados del ejército eran 4: Bahía Blanca, Corrientes, La Plata y Córdoba. Comenzaba así una mini guerra civil en Argentina entre dos bandos del ejército: el bando republicano del gobierno peronista, apoyado inmensamente por la masa obrera, los sindicatos y partidarios de Perón, y el bando sublevado golpista antiperonista, apoyado por 3 ejes: el ejército, el campo y la iglesia, aunque también estaban detrás grupos subversivos como los comunistas, los socialistas, la oposición y un poco de influencia de los Estados Unidos. A medida que transcurrían los días de ese septiembre histórico, los triunfos se iban inclinando para el bando sublevado. El peronismo debilitado se negaba a darle armas a la población civil para que apoyaran la defensa del gobierno. Y en cada hora que transcurría era una nueva ola de ataques tanto por tierra como por aire. El foco de los enfrentamientos estaba más precisamente en Córdoba, donde el general Lonardi atacó la Infantería Nacional, debido a que ésta no quería sumarse al golpe y decidió defender al gobierno. Todo era ataque terrestre o aéreo, pero en el mar, ¿qué pasaba en el mar? Te cuento. En la madrugada del 19 de septiembre llega una misteriosa orden a los conscriptos de la base aérea de Mar del Plata: hay que alistarse para combatir. Era tanta la mala información que llegaba del resto de los puntos sublevados que no era muy claro el panorama, al punto que los soldados de la base marplatense no tenían mucha idea para quién pelearían, ni contra quién. Cerca de las 5 de la mañana, los soldados y sus jefes se apostaron al frente del Golf Club en la zona de Juan B. Justo y Alem, donde había apenas unas pequeñas casas para recubrirse, un pequeño barrio, digamos. Cerca de ahí, en la escuela de artillería, se habían apostado varios cañones para esperar un inminente ataque aéreo que se vendría a Mar del Plata, el ataque del ejército antiperonista. Llegada a las 6:40 de esa mañana, comenzaría el terror, porque aparece un avión del ejército y comienzan los cañonazos fallidos en la defensa. Inmediatamente el avión dispara hacia varios tanques de combustibles en la zona de la base, pero falla. Hay versiones que indican que falló el ataque a propósito,
y otras versiones que indican que solo fue para saber las posiciones de la defensa. Lo que sí era cierto es que la guerra había llegado a la ciudad feliz, y mientras se daban los primeros cruces de fuego entre el ejército de defensa y el ejército sublevado, el crucero 9 de julio y los destructores San Juan, San Luis y Entre Ríos de la flota revolucionaria comandada por el contraalmirante Isaac Rojas se fueron perfilando desde la costa hacia unos 8.500 metros cerca de la tierra. La población civil portuaria, que poco a poco o prácticamente nada entendían de lo que iba pasando en plena madrugada, comenzó a huir en un solo grito de desesperación. Hay barcos por todos lados. Empecemos a correr porque van a bombardear el puerto. Acto seguido, tanto el crucero como los destructores comenzaron la lluvia de cañonazos hacia tierra firme durante casi 15 minutos. Los objetivos: destruir los tanques de combustible de la YPF que estaban abasteciendo al ejército peronista y destruir los tanques de agua y antenas de radar de la Escuela de Artillería Aérea para cortar las comunicaciones de Buenos Aires con Mar del Plata. 9 de 11 tanques de combustibles fueron totalmente arrasados por las bombas, creando explosiones y nubes de humo tan inmensas ante una población que solamente huía por su vida, totalmente asustada. Según algunos testimonios de los residentes que vivían cercanos al puerto marplatense, hablan de varias bombas que cayeron no solo en el puerto, sino también en pleno barrio, y algunos pedazos por la misma explosión cayeron en las casas de algunos parientes que se salvaban porque estaban en la parte de atrás de la casa, en Arenales, entre Juan B. Justo y Pringles. Hay versiones encontradas y discutidas acerca de que sí hubo algún tipo de aviso previo a la población o no. Según la versión de Isidoro Ruiz Moreno en su libro La Revolución del 55, el comando revolucionario dio aviso un día antes de los bombardeos que se evacuaran en las zonas costeras al amanecer, desde la Playa Grande hasta la Bristol, en una distancia de profundidad de aproximadamente 5 cuadras o quizás más, porque habría un bombardeo a las posiciones que se oponían al movimiento contrarrevolucionario, o sea, la ya mencionada escuela antiaérea y los tanques de petróleo del puerto. Pero hay otras versiones, las de la gente, que cuentan que nunca se dio aviso alguno, que esa mañana del 19 de septiembre todo el mundo se despertó al ruido apocalíptico de las bombas cayendo sobre la playa y sobre el barrio del puerto. Pero como mencioné antes, la información era escasa y muy poco confiable. La población entró en pánico recordando los hechos 3 meses antes en el bombardeo a la capital federal y los rumores de que la zona portuaria sería solo uno de los objetivos de los bombardeos y que estos se extenderían hacia varias zonas de Mar del Plata, entre ellas la misma estación de ferrocarril. La gente no tuvo otra alternativa que huir por cualquier tipo de medio, no solo caminando y corriendo, sino también en camiones, en carretas y cualquier medio de locomoción hacia las zonas periféricas de la ciudad. El miedo de una nueva masacre como la de Plaza de Mayo era inminente. Nadie quería ser víctima de tal aberrante acto ahora en Mar del Plata. En la zona céntrica de la ciudad hubo ataques de civiles que se sumaban a la sublevación antiperonista y atacaron los locales del Partido Justicialista, el edificio de la CGT y el sindicato de empleados de comercio. Mucha de la población huía con el pánico de un inminente bombardeo sobre el centro de la ciudad, pero muchas otras decidieron quedarse, principalmente aquellos comerciantes que se quedaron cuidando sus propios comercios y locales porque justamente era lo que les daba de comer y era todo lo que tenían. Y por último, grupos de civiles peronistas armados y también la policía local fueron hacia la zona del puerto donde yacían los incendios voraces producto de la destrucción de los tanques petroleros de YPF. El objetivo de esos civiles y policías armados era enfrentarse al ejército revolucionario y no permitir el desembarco de las tropas del contraalmirante Isaac Rojas, pero fue demasiado tarde. Todo se había acabado y el ejército revolucionario había tomado el puerto. Con el correr de las horas se empezaron a conocer varios sectores del barrio portuario y otros aledaños donde increíblemente habían llegado al alcance las esquirlas de las bombas, destruyendo por ejemplo una ferretería en La Madrid y Juan B. Justo, una casa en la calle del Cano entre Hacha y Edison, un local de artículos para el hogar llamado La Mar en calle 12 de octubre u otras sobre calle Magallanes a escasos metros del club Aldo Civi. Tomada la ciudad de Mar del Plata por parte del ejército revolucionario de Isaac Rojas, los navíos comenzaron a zarpar para el norte con vistas a integrarse a la flota de mar en el Río de la Plata a cargo del crucero 17 de octubre, con un nuevo objetivo:
bombardean las destilerías de petróleo de YPF de Dock Sud y también la de la ciudad de La Plata, la destilería más importante de la Argentina en ese entonces y principal punto de abastecimiento de combustible del ejército peronista. Hay varias versiones que indicarían que los barcos del ejército sublevado golpista eran abastecidos en alta mar por barcos petroleros de la Shell, la compañía extranjera rival de YPF, que era nacional. Pero no fue necesario. En horas de la mañana, casi un par después del bombardeo a Mar del Plata, Juan Domingo Perón anunciaba su renuncia a la presidencia argentina y comenzaría así un histórico exilio de 17 años fuera del país. El golpe de Estado fue todo un éxito. A pesar de los bombardeos, los ataques con explosivos y revueltas en las calles, oficialmente no se reportaron víctimas en el bombardeo a Mar del Plata, aunque tengamos en cuenta que los datos oficiales provenían de la Revolución Libertadora, y si había que esconder algo bajo la alfombra, como víctimas fatales y heridos, la escondía. Nadie podía reclamar nada. Pero sí, con el tiempo y la incansable lucha familiar, no pudieron esconder un tremendo asesinato, el de Miguel Ángel Espera. Según las fuentes oficiales del Ejército de la Armada, redactan que aquella noche del 18 de octubre, un día antes del bombardeo a Mar del Plata, el cabo principal Miguel Ángel Espera, el maquinista del crucero 9 de julio que bombardeó Mar del Plata, estaba alterando la situación con el objetivo de producir un levantamiento en el barco con los del personal y otros subalternos, y así boicotear las decisiones del comando de atacar el puerto de Mar del Plata. Se le dio la orden de ser detenido, pero no acató dicha orden y pretendió atacar a un oficial del Departamento de Ingeniería. Acto seguido, dicho oficial, actuando en defensa propia, tomó una pistola y disparó sobre Espera, dándole muerte instantánea. Esa es la versión oficial, la del ejército. Y un mes después fue entregado el cuerpo a sus familiares con vaya a saber qué excusa. Pero hay versiones de antiguos compañeros del navío que indicarían que a Espera lo mataron por ser peronista. Solamente por peronista. Una inclinación política era suficiente para ser fusilado en ese entonces, y quizás haya sido la primera víctima fatal de lo que vendría después, la crueldad de la dictadura militar de Lonardi y luego de Aramburu contra todo el peronismo en general. El 23 de septiembre de 1955 asumía el cargo total del país el general Eduardo Lonardi. Es curioso pensar que el ejército argentino en el siglo XIX se creó para defender la república naciente, como Argentina, pero que con el paso de los años y la no intervención en conflictos internacionales, ese ejército fue cambiando de bando, y durante todo el siglo XX solo sirvió para reprimir a la misma gente del país. 6 golpes militares a lo largo de 50 años con 5 dictaduras totalmente feroces, una peor que la otra, censurando, reprimiendo, torturando, desapareciendo gente, exiliándolas, creando una psicosis nacional, fuga de cerebros, intervención de las instituciones, accesibilidad foránea de la economía de todas las épocas argentinas y un sinfín de cosas que uno nunca se enteró y tampoco se reportaron. Pero llegar al punto de utilizar los aviones, los navíos y prácticamente toda la armada contra la misma población que se jura defender con la vida de uno mismo es uno de los peores actos de altísima traición a la patria que se han visto por estas pampas. Y en el año 1955 se dieron todas estas juntas para sacar a un gobierno que había sido elegido por la gente mediante el voto. Podés estar o no de acuerdo con el gobierno de Perón, pero el tipo había sido votado por la gente en las urnas. God save the Argentina.